no le encuentro ni una pizca de cantante. No le encuentro ni una pizca de cantante. Buenas, ¿cómo están? Ok, bienvenidos al video de hoy, que tal vez sea un poco controversial, ya que vamos a estar analizando por qué hay voces que no nos gustan y por qué otras sí. Si han estado atentos en la sección de mi comunidad aquí en YouTube, hace poco puse que ustedes me digan cuáles son los cantantes que no les gustan y cuáles sí. Los más votados, los más nombrados, son los que acumulé para hablar de ellos en este video. Vamos a estar analizando qué hace que no nos guste una voz desde el aspecto técnico, desde el aspecto estético también, y sin olvidarnos siempre que es una cuestión de gustos y también es un poco subjetivo. Si alguno de los cantantes que te gustan los ves aquí, no te sientas ofendido. Trataré de analizarlo con el mayor respeto, simplemente desde la parte técnica, que hace que una voz no les guste a muchos. Pero también si son famosos y les va muy bien, es porque hay una gran cantidad de gente que los escucha y los disfruta, por lo cual volvemos a lo mismo. Hay una cuestión subjetiva de gustos, pero sacando de lado toda esa cuestión subjetiva, vamos a meternos en la técnica con una lupa a ver qué hace que una voz guste y qué hace que otra que no. Ok, vamos a empezar. Y uno de los que más han nombrado es Camilo. Pero que me ponga ropa cara. Lo han nombrado bastante realmente. Bien, a Camilo ya lo conocía, algunas veces lo había escuchado, pero igualmente estuve buscando presentaciones de él en vivo, ¿no? Para no quedarnos solo con lo que pasa en las versiones de estudio, que sabemos que generalmente son retocadas y tal vez no podemos saber realmente cómo es el cantante como cantante en sí, ¿no? ¿Qué me encontré? No es vida de rico, pero se pasa bien rico. ¿Qué me encontré al escucharlo en vivo? Me sorprendió, de hecho. Camilo, de entrada, no me parece un mal cantante para nada. De hecho, en sus vivos es muy prolijo y maneja muy bien recursos como por ejemplo melismas. Porque no Pero creo me que la llamas? razón por la que, si bien le va muy bien y hay mucha gente que le gusta a Camilo, ojo, mucha gente que le gusta, también hay mucha otra que por lo que veo que no les gusta, y creo que las razones pueden ser las siguientes. Camilo tiene un sonido muy agudo, Casa no alcanza pa' la... tiene un sonido con falta de armónicos graves, y esto se debe a la colocación nasal que utiliza. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un paladar muy chato. O sea, no está muy abierta internamente la cavidad oral. Es que no me extrañas, Por lo bebé. cual eso genera un sonido estridente que a muchos tal vez no les guste. Pero al fin y al cabo es una cuestión de gusto. Tiene un estilo moderno y ese estilo moderno tal vez lo condiciona un poco. Las melodías que hoy en día se están usando en la industria musical son muy sencillas y bastante repetitivas. Por lo cual esa repetición constante sin ninguna novedad musical hace que algunos los aburra y lo encuentren poco interesante. No tanto en sí por el cantante, sino por la melodía, pero bueno, es asociado al cantante. Bueno, esto como dije lo condiciona, porque tal vez Camilo como cantante pueda hacer mucho más, pero este estilo lo condiciona ya que se ve limitado a cantar lo que esa industria le pide que cante. Lo limita en cuanto a la complejidad vocal. Mi conclusión personal es que Camilo sabe cantar y es muy prolijo, de hecho. Sabe lo que hace, pero se limita a lo que la industria le pide que haga y que venda básicamente, y su sonido estridente y poco tal vez cálido es porque es el estilo que hoy en día se está usando bastante. Así que no lo culpo a él, creo que es una cuestión de industria musical y lo que hoy en día vende un poco más. Otro que han nombrado mucho es Enrique Iglesias. Pero nunca te olvidaré. A ver, Enrique Iglesias me trae sentimientos encontrados, porque en algunos vivos suena relativamente bien Olvidar tu sonrisa. y en otros entiendo por qué lo votaron. You know that I couldn't do a shit. Recuerden que trato de ir siempre a los vivos, porque en las versiones de estudio es más fácil sonar bien por todos los arreglos que hay. La versión en vivo es la verdadera prueba, aunque hasta las versiones en vivo pueden estar retocadas, pero bueno, vamos a tratar de confiar en las versiones en vivo que encontramos y guiarnos por eso. Independientemente de todo esto, hasta en una de sus mejores presentaciones en vivo que encontré, hasta en ella tiene varias fallas técnicas. Tu vida, oh, pero nunca te olvidaré. Este es el
negativo porque son fallas técnicas lo que Enrique tiene en realidad. Musicalidad tiene. Con musicalidad me refiero a seguir correctamente el ritmo, la melodía, la intencionalidad que le pone al cantar. O sea, creo que podría ser un gran cantante Enrique. Aquí vemos que a pesar de que es estable su afinación, le cuesta mantener las frases ¿Cómo olvidar tu mirada? y las corta demasiado rápido. ¿Cómo olvidar que rezaba? Sus vibratos son inestables y algo desafinados. Mi memoria, tu historia. Tiene mala administración de aire, básicamente esto se debe por eso. Suena bastante tensionado al cantar, como si su laringe estuviese bien cerrada y no le permitiera sacar toda su voz. Es como que hay algo que lo está apretando, siento que le pasa eso cuando canta. To be the last one to know the love. Pero por otro lado se nota que está intentando interpretar sus canciones. No es plano para cantar, pone intencionalidad. ¿Cómo olvidar tu mirada? Trata de mostrar el sufrimiento de lo que la canción relata, pero la realidad es que hay que encontrar el punto justo, porque siento que esa interpretación es demasiado solloza, como que se pasa de sollozar y de tanto poner ese llanto en la voz, pierde estabilidad vocal y credibilidad, como si la canción estuviese sobreinterpretada. La siento poco creíble. Para que no te marcharas. No me odien, pobre Enrique, lo maté. Mi conclusión personal, a quién le importa, pero te la voy a decir. No es mal cantante, pero le falta técnica. O sea, tiene todo lo que un cantante necesita para realmente romperla, pero le falta técnica para liberar aún más su voz, para que no esté encerrada y en sí reforzar todos sus sonidos, toda su capacidad vocal que puede llegar a tener. Creo que tal vez hay falta de estudio ahí, no lo sé. Otra que han votado mucho y que yo la puse como ejemplo también, así que peco de haber sugestionado un poco. Paulina Rubio. Con Paulina me pasa que canta como habla. O sea, la voz que usamos a cantar es la misma, claro. Pero ¿qué quiero decir con que canta como habla? Que su voz es monótona. De todo y de una sola vez. No parece haber cambios de registro, está siempre en la misma posición, está siempre en ese modo central, hablado, en su voz de pecho si se quiere, y la verdad no genera matices. Prácticamente no usa dinámicas, no usa un gran rango vocal, no es amplio, de hecho casi no va a su zona aguda. Y esto no está mal. Un cantante no necesita cantar 3 octavas para sonar bien o para que te transmita algo. Pero bueno, esto también habla un poquito de la limitación que tiene como cantante desde la parte técnica. Acá canta relativamente bien, pero si ponemos la lupa en el oído, gran parte de la canción está calada. Que escalado es cuando estás afinando una nota. Esa es la nota. Y la calo sería que la intento afinar pero no termina de afinar del todo. La intención de la nota está, pero... Y eso hace que generalmente al oído no suene muy bien. Y otras veces directamente no está afinada. Ni siquiera calada, no está afinada. Acá directamente desafina y no delinea las notas. ¿Qué sería no delinear las notas? Yo tengo que cantar esta escala. No delineado sería Básicamente el cambio entre nota y nota está desafinado, poco colocado, torpeza en el cambio, en la vibración de las cuerdas vocales, podríamos decir. Y además se le escapa el aire muchísimo. Y seguramente después de terminar cada show debe quedar muy cansada de la voz, lastimada y molesta en su garganta, siento. Que se escucha que tiene un mal cierre glótico, que sería que sus cuerdas vocales no están vibrando apropiadamente, no se están juntando apropiadamente, entonces se tiene mucho escape de aire y eso es muy fatigante para las cuerdas vocales. Probablemente queda muy cansada después. Y es un círculo vicioso, porque cuanto peor canto y no lo resuelvo, voy a seguir cantando cada vez peor. Mi conclusión personal... Perdón si hay un fan de Paulina, pero estoy tratando de ser lo más objetiva posible. Paulina Rubio no canta.
simplemente hace una performance y en eso tal vez no está mal, digo, como performance, como una persona que se para en el escenario, que se planta, está bien lo que hace, pero no hay musicalidad en su canto, no hay técnica vocal, no tiene buen oído porque hay muchas desafinaciones y tampoco escucho una buena interpretación. Como dije antes, siento que canta como habla, no hay matices. Por momentos intenta hacer una raspy voice, pero que tampoco queda muy bien porque hasta las notas esas están desafinadas e incluso en una raspy voice debe haber una cierta afinación. Y en general no siento que haya una decisión estética en lo que canta. No le encuentro ni una pizca de cantante, perdón, pero es mi opinión personal. Déjame en los comentarios qué opinas. Ok, vamos con Bad Bunny. Se dice así. Bien, lo estuve buscando, estuve intentando encontrar versiones en vivo de él, pero incluso hasta en sus versiones en vivo se nota que hay un autotune que está ahí, bueno, de manera automática. Entonces me es muy difícil realmente entrar en un análisis técnico cuando hasta en los vivos no se siente que es real lo que se está escuchando. Encontré algunos videos más tipo historias en redes sociales que tal vez nos sirvan un poco para entender. Es relativamente afinado cuando canta melodías no rapeadas. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. Pero el problema, lo que siento es la posición de su boca, de su cavidad oral. No hay modulación, no hay pronunciación, no hay articulación. A lo mejor ahora tengo a otros que... Muy poca al menos. Y el paladar está ahí siempre muy chato, por lo que no genera armónicos. Está todo siempre ahí como muy... No hay una cavidad oral, digamos, activa, abierta, te genere más armónicos, más brillo en la voz, calidez en la voz. Y por eso muchos de sus, digamos, armónicos que podrían darle un timbre más apreciable están como tapados. Canta como si te tapara la boca casi. Suena un poco engolado, que lo engolado sería que la lengua está como muy atrás, muy pegada al paladar, tapando gran parte de la voz, vamos a decir. Como si la lengua te estuviese tapando su sonido. Pero se odió, que ahora te lo meto yo. Y las melodías que canta de por sí tampoco son muy complicadas o largas como para que podamos decir o analizar si tiene buena administración del aire, ya que, bueno, son melodías sencillas, cortitas. Entonces, analizar la administración del aire u otros factores técnicos es difícil, ya que las melodías son ahí como que bastante chatas, podríamos decir. Te destroza otra vez. Yo sé que soy un cobarde. Otra vez. Yo sé que no hay complejidad en lo que canta. Esto lo sabemos, no es nuevo, es parte del estilo. Y bueno, es una cuestión de gustos, ¿no? El autotune lo usa, obvio, lo sabemos. Y lo usan todos los cantantes, buenos, malos. Así que no vamos a entrar en detalle si usar autotune está mal o no. Porque la verdad es que hasta el mejor cantante en sus grabaciones probablemente le pongan autotune por una cuestión de producción y ya. Aparte, parte de ese estilo usa el autotune también hasta como un efecto vocal, como una cuestión de producción, como mencioné. Aunque Nos Pese es una marca ya registrada de la industria musical. Y que la verdad no depende de él, sino del género y en sí de la música que hoy en día se produce. Y la verdad es que no lo podemos culpar a él por eso. Mi conclusión personal... no sé por qué no te amo si tú me amas. Él canta lo que el género le demanda. A mí personalmente no me gusta mucho ese efecto que genera tener una voz tan tapada, cerrada, que no termine de salir. Y además tiene una laringe siempre muy baja, por lo que siempre tiene un tipo de sonido con pocas dinámicas, pocos matices, vamos a decir. Lo que personalmente a mí no hace que no me guste el color del timbre. Y creo que una de las cosas que más critican de él a quienes no les gusta es justamente el color del timbre, que está siempre caído, ya que no genera matices el no abrir, el tener la laringe siempre baja y un sonido angulado constantemente. Desde mi punto de vista técnico, siento que el canto suena un poco falso, como si jugara a que canta. Pero bueno, también es una cuestión, como dije, del estilo y tal vez él tenga más capacidades, pero como habíamos dicho en Camilo, por limitarse a lo que tiene que cantar desde el punto de vista de producción, no podemos ver si hay algo más allá.
No creo, ya que en las historias que sube cantando tampoco se ve algo muy complicado. También hay que mencionar que, bueno, más allá de su cuestión técnica en la voz, tengo entendido que también es productor y ese trabajo lo hace muy bien. O sea, músico es. Buen músico es seguro. Si no te gusta lo que hace, ya es una cuestión de gustos. Cantante, no lo considero buen cantante. Productor, músico, sí. Además hay que admitir que te guste o no lo que hace, le funciona a él lo que hace. Si la gente consume eso, él lo va a seguir haciendo. No lo sé, pero desde el punto de vista técnico, el canto es pobre. Muchos coinciden en la falta de matices, de dinámicas, el no poder generar distintas expresividades en la voz. Muchos tienen fallas en la administración del aire, sus frases se cortan o desafinan bastante. Paréntesis, Camilo no considero que tenga estos problemas. Para mí canta bien, pero saca un sonido muy estridente por una cuestión del estilo. Los demás sí me parecieron cantantes que tienen un montón de fallas y sí coincide la mayoría en que no tienen matices, que cantan algunos un poco con falta de aire, desafinados y bueno, todo eso junto obviamente va a hacer que a mucha gente tal vez no le guste. Las cuestiones musicales de producción y demás son muy buenas en todos los casos. Eso ya es una cuestión de gustos. Ahora, los cantantes que sí, muchos han dicho que les gustan. ¿Alguien nos ha llamado? Vamos a analizar el porqué. Obviamente muchos han votado a Dimash. Y lo que pasa en Dimash es que hay una gran gama en el rango vocal. Es decir, puede cantar desde notas muy graves hasta notas muy agudas. Y eso, bueno, gusta. Hay una prolijidad tremenda. Distintos registros vocales que muchos cantantes que vimos que no cantaban tal vez carecen de cambiar los registros vocales. Voz de pecho, voz de cabeza, voz mezclada, carecen de esos cambios de manera fácil y en cambio, bueno, Dimash tiene una gran amplitud en todos los registros vocales que puede utilizar. Y sus vibratos son muy prolijos y muy afinados, obviamente. Emprolijan los finales de sus frases y le dan cierto sabor estético a lo que canta. Y además su interpretación es... No hay nada que decir, no hay nada ya que hacer. Mónica Naranjo fue otra que han dicho que les gusta muchísimo. Ella tiene muchísimos efectos y recursos vocales de interpretación. Y tiene una capacidad para hacer matices y dinámicas desde muy suaves hasta fuertes tremenda. Cuántas mentiras dices, ¿dónde te he encontrado? ¿Qué decir? No hay nada ya que hacer. Realmente ella consigue en la interpretación expresar un sentimiento, una idea. One dream, one soul. Freddie Mercury. Él, más allá de lo excelente que era como intérprete y cantante, era un completo performance. Su cuerpo conectado con la voz. Y algunos tienen algo que a veces simplemente no lo podemos explicar. Como mencioné antes en el video, no necesitas cantar una gran gama amplia en tu rango vocal, de graves a agudos. Porque hay cantantes que a pesar de que no tienen un gran rango vocal, a lo Dimash, por ejemplo, así todo realmente expresan muchísimo en su voz y saben utilizar ese rango. If I still feel, what have I become? Porque tienen calidez en su voz, expresividad. Las dinámicas son muy importantes. Las dinámicas son los distintos matices. Básicamente son qué tan suave a potente podés. Los cantantes que nos suelen gustar, además de ser afinados, obviamente, primer punto que necesita un cantante, son personas que utilizan distintos registros vocales, que no se quedan en un solo modo, de manera plana, que utilizan dinámicas en la voz, efectos vocales, efectos y recursos de interpretación, y todo eso genera una calidez en la voz y generalmente tienen una intención estética. Cada cosa, cada efecto, cada matiz que utilizan va de la mano con lo que la letra va diciendo, acompañan el relato de lo que cantan con la expresividad, y eso es muy importante. Bueno, espero que este video, si hay algún cantante que te gusta y no te gustó lo que opiné, espero
espero que entiendas que fue solo una crítica técnica y totalmente subjetiva a la vez, porque es mi punto de vista, pero a la vez lo saqué de lo que la mayoría me comentó. Quiero que me digas en los comentarios qué te pareció este video, si hay algo en lo que no estás de acuerdo, que me lo comentes desde el respeto. Y bueno, quiero leerlos, a ver qué opinan y si quieren más videos de este tipo. Si aún no se han suscrito, lo pueden hacer ahora, me ayudan mucho si lo hacen, y si le dan a la campanita así se enteran cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima y les mando un beso enorme. Adiós.